Hola a todos, les doy la bienvenida a Leer es Vivir. Hoy vamos a hablar de un libro que la verdad me ha gustado, es un libro que acabo de terminar de leer. Es un libro que la verdad llegó a mí como de forma muy inesperada, porque una amiga de Serendipia, del proyecto que estoy llevando junto a Leer es Vivir, me dijo como, oye mira, compré este libro, lo empecé a leer, llegué a la página 20, pero no me está gustando como esperaba. Hazme el favor y léelo, lo analizas y me dices ya después de haberlo leído si te gustó o si no. Entonces con esta motivación tomé el libro y dije como bueno, vamos a darle una oportunidad. Nunca lo había escuchado en mi vida, ni al título ni la autora. Me esperaba algo así como súper raro porque pues mi primera impresión es la de una lectura más bien norteamericana. Pues por el nombre decía como puede ser algo oriental, algo asiático, no sé, pero pues voy a dar la oportunidad, de pronto me encuentre con el título que es algo más llamativo. La verdad me imaginaba como un club de lectura y las historias que este podría contener. Pero pues empecé a leerlo y de primera mano nos encontramos como a varios personajes, varias narraciones. El libro está distribuido de una forma diferente a lo que pues estamos acostumbrados a leer, porque usualmente leemos por capítulos, pero este está separado por personajes. O sea, me hago entender, la narración está como inspirada en, primeramente, una reunión de mujeres chinas en la posguerra, que hacen unos banquetes y unas fiestas para dejar de sentirse miserables. Sí, estas mujeres chinas están viviendo en Norteamérica, acaban de llegar a Norteamérica y pues asisten a una iglesia bautista, creo que es, y pues ahí es donde se reúnen y empiezan a hacer como esos festines para ellas, como para dejar de sentirse tan tristes, tan solas, como tan acabadas por la guerra. Y entonces que es como una ocasión para conmemorar como esa unidad, la felicidad, como para comer, para sentirse agradables y para recordar su tierra natal, pues en otro país que está literalmente muy lejos. Entonces pues estas mujeres se empiezan a reunir y son como 6 mujeres y cada una de ellas tiene como su familia. Entonces por eso les digo que la narración es como distinta, porque se narra de parte de ellas y de parte de las hijas. O sea, hay un capítulo por cada señora del Club de la Buena Estrella y cada una de las hijas, siguiendo líneas temporales diferentes, siguiendo historias diferentes. O sea, es un poco engañosa la lectura, porque pues si uno no está bien concentrado, uno pues son nombres asiáticos, son nombres chinos, entonces no estamos muy acostumbrados a esos nombres, tendemos a confundirlos, pero pues uno le va cogiendo el hilo. La verdad al principio dije como me está como aburriendo un poco, pero dije no, voy a seguir dándole la oportunidad, voy a tener esperanzas de que este libro va a salir adelante y me va a gustar un montón. Ya llegando a la mitad yo dije como en serio me está gustando, porque pues es algo muy diferente, es algo a lo que no estamos acostumbrados, porque normalmente leemos literatura norteamericana o inglesa, o incluso europea, digámoslo así. Estamos muy acostumbrados a cómo escriben, cómo se expresan la cultura europea, la cultura americana, pero nunca nos hemos dado como el permiso de leer cultura oriental, aparte de pues lo que ya hemos leído, que es Haruki Murakami, que es japonés, aparte de Japón, que tiene muy buenos autores, leer como también esta parte de China. O sea, yo nunca me lo había como propuesto, no es una meta mía leer libros de autores chinos, pero sí llegó a mis manos y dije como, uff, fue una buena sorpresa, porque el libro está cargado de cultura. O sea, primero te lleva a conocer un poco de cómo se concibió o cómo se creó el barrio chino en Estados Unidos, que pues todos lo conocemos porque pues un montón de películas, demás, o sea, nos han vendido ese barrio chino en Estados Unidos. Pero no sabemos por qué se llama así, qué pasó ahí, por qué hay tantos chinos, sino pues solo sabemos que existe. Este libro nos da como indicios
de lo que ocurrió en esa época, indicios de lo que pasó en China, que motivó a las personas a mudarse, a salir corriendo del país hacia Norteamérica, donde pues el libro lo dice como que los estaba esperando con los brazos abiertos. ¿Qué pasó, qué pasó con todas estas personas que venían con una cultura muy distinta a enfrentarse a la cultura norteamericana? Pues explica un poco todo esto. Me gusta también cómo explica, digámoslo así, lo que tuvo que trascender de una generación a otra. O sea, las mamás y los papás chinos que se crearon en China así, con su cultura, su folclore, su demás cosas, hasta sus dioses. Y llegar aquí a Norteamérica y que los hijos sean completamente distintos, o sea, que haya un cambio tan repentino. O sea, que haya un cambio tan repentino en las generaciones. Es curioso verlo porque pues usualmente nosotros entendemos que los asiáticos pues transmiten o los asiáticos no, todas las personas en el mundo transmiten sus tradiciones a sus hijos. Sí, esas tradiciones tienden a ser muy fuertes, esas creencias tienden a ser muy fuertes y los hijos las adoptan pues de alguna manera, ¿sí? Pero en el libro podemos ver cómo la generación siguiente a estas mujeres se torna distinta. O sea, siempre tienen como algo pues de su nacionalidad, de su herencia histórica. Pero hay algo que cambia muy fuerte y es como se ve el mundo. Y me gusta mucho uno de los relatos que se llama La Dama de la Luna, que expresa como una de esas mujeres, siendo niña, explica cómo es su entorno en esa época, cómo eran las casas, cómo eran los niños, cómo se jugaba antes, cómo era la inocencia, todas estas cosas. Y explicaba también una de las fiestas más importantes, que es como el Festival de la Luna Llena, algo así se llama, espero que lo haya dicho bien. Y la verdad me pareció muy bonito, pero a la vez me confronta un poco porque pues es algo que nosotros nos hemos cohibido de conocer. Sí, nosotros como América nos hemos cohibido de conocer muchas cosas, incluso como Colombia. Nos encerramos en una burbuja cultural y no conocemos como todo este tipo de rituales, de música, de situaciones que son muy lindas y que transmiten como una línea histórica muy chévere. Simplemente las hemos ignorado, o sea, simplemente hemos ignorado muchas culturas. Incluso hemos ignorado el hecho de que haya escritores o autores de otras culturas, sino entonces leemos lo que es muy famoso en Norteamérica o muy famoso en Europa. Este libro, más que mostrarme una narrativa, una prosa excelente, una narrativa brillante, lo que hizo fue abrirme como la mente a nuevas cosas, a una nueva cultura, a un nuevo conocimiento, a mirar con otros ojos el mundo, a pensar que hay autores buenos, hay autores que transmiten, hay autores que muestran muchas cosas en el mundo, que nos estamos como cohibiendo de conocer por el hecho de que estamos como leyendo o buscando todo lo que nos dice Norteamérica o nos dice Europa. Y muchas veces eso pues es muy chévere porque pues hay gente que tiene mucho talento, pero también nos está como enfrascando en una sola ideología o en un solo pensamiento. Mientras que si tú abres la mente a nuevas cosas, puedes entender cómo era todo antes, puedes entender cómo las cosas han cambiado, cómo se expresan diferentes culturas, cómo se expresa diferente la música, cómo se expresan diferentes las personas, incluso el cambio tan drástico que hay de Oriente a Occidente, que pues se conocía que era grande, pero pues cuando tú lees un autor oriental, un autor asiático, dices como, wow, el mundo cambia mucho. O sea, es mucha la diferencia que tenemos de vida, de conceptos ideales, de muchas cosas, pues como que trascienden eso. Eso es lo que siento yo que quiere decir la autora, que nos quiere transmitir, porque pues ella tiene descendencia asiática, descendencia china, y nos muestra como toda esa cultura
de una forma no tan superficial, pues no he leído más autores chinos, no puedo decir que es la mejor o la peor, pero sí nos muestra, o sea, nos da un vistazo a su cultura y a muchas cosas enriquecedoras de su cultura. Entonces hablamos también de, hay como datos importantes, se habla mucho de los años de nacimiento, que son diferentes que pues para lo que nosotros conocemos como años contados de nacimiento, ellos le suman 2, algo así a la cifra, pues por temas simbólicos y demás. También los años de, digamos, el tigre, el dragón, diferentes cosas, la liebre, que explican como para ellos es muy profundo, porque si yo nací en el año del tigre, yo soy una persona de carácter muy fuerte, yo soy una persona que soy muy firme en lo que creo, en lo que digo, y pues siempre doy mi opinión así de una forma muy contundente. Mientras que si naciste en otro año, en el de la liebre, pues eres más como fluida, más que te mueves rápido, que piensas rápido, que demás cosas. Eso nos deja ver como un poco de esa cultura que medio conocemos. También otro punto importante es cómo se veía la China antigua, bueno, medianamente antigua, porque era muy fuerte como ese golpe histórico de, digamos, un ejemplo básico es como te emparejaban a ti, digamos, a una niña de 2 años con el vecinito de 2 años, y ya desde esa edad ya eran futuros esposos. Y entonces hay un ritual que era muy chistoso porque pues me pareció muy gracioso, y es que cuando se casan, las personas de que están así como el matrimonio arreglado, que ya tienen como edad para casarse, los casan y prenden una vela. Y esa vela la tiene que dejar en la habitación de ellos y la tiene que cuidar como toda la noche, como la criada. Y si esa vela se apaga, es porque el matrimonio no es concebido por los dioses y se va a romper, mejor dicho, eso no va a ser bonito. Pero si la vela dura prendida toda la noche, es porque va a ser un matrimonio lo más genial, va a ser fructífero, van a tener muchos hijos, mucha descendencia. Entonces pues yo dije como, es chistoso porque, y cuando lean ese relato, si se motivan a leer el libro, o si ya lo leyeron, es muy curioso lo que pasa y lo que explica una de estas mujeres, que le pasó en su matrimonio. O sea, es como los azares de la vida y las situaciones como incómodas e inciertas que pues la vida nos pone delante de la mesa. Y entonces pues nos muestra como diferentes situaciones ahí graciosas y muy simbólicas. También otro punto importante es cómo se veía las esposas, porque pues ellos no eran monógamos antes, sino era como si yo soy un hombre muy rico, puedo tener mi primera esposa, que por título es muy honorífica y sus hijos son, mejor dicho, el honor en mi casa, y puedo tener hasta, o sea, las esposas que yo pueda sostener en mi casa. Entonces tengo mi primera esposa, segunda esposa, tercera esposa, cuarta esposa, que se les llama, después de la primera, se les llama concubinas. Lo único que hacen es como vivir ahí y tener hijos. Entonces yo decía como, pues es curioso como antes era demasiado importante el tener hijos, o sea, el dejar una generación. Era como, ¿a quién le voy a heredar toda esta plata que tengo? Pues para las personas que eran muy ricas, ¿no? Pero era como para dejar un legado de la familia así súper. Nosotros somos los, no sé, Pepinito Pérez, entonces somos como ese linaje casi imperial. Pues es muy curioso cómo se ve, incluso hasta el punto de tener concubinas solo para que tengan hijos. O sea, es como, es muy duro y es como triste verlo, porque hay muchas historias, no les voy a mentir, que son tristes porque es como difícil, ¿no? Pues es contado por mujeres que vivieron la guerra, que vivieron esta época de machismo opresor, donde la mujer pues no eran sino un saco de tener hijos. Es duro y pues confronta mucho a la sociedad actual, a decir como, bueno, hemos cambiado mucho. O sea, la cosa ha evolucionado. Falta mucho por cambiar, pero lo hemos logrado, así sea un poco. Entonces pues es un libro que te pone a pensar mucho, que te abre el apetito a otra literatura y que te enseña muchísimo de una cultura que, pues, como les digo, desconocemos un poco. Y la verdad me gustó. Sí, no puedo decir que no me gustó.
Y la verdad sí me gustó. O sea, no se torna como aburrido, sino que cada narración tiene como un toque especial que te muestra como algo chévere, algo bonito. No es enredado. No piensen que porque es una autora asiática va a ser así súper enredado e ideológico y demás. No, está muy bien hecho. Es fácil de leer, es sencillo, es como... Toca ponerle un poco como de destreza al tema de los nombres, porque sí es complejo. No tenemos como el conocimiento de dichos nombres, pero el resto es muy fluido, es muy chévere y espero que les guste muchísimo. A las personas que me están escuchando y que ya lo leyeron, me gustaría saber cómo su opinión del libro, qué tal, qué les gustó, qué no les gustó. Y también si conocen a la autora, pues díganme cómo es muy buena o según los asiáticos no es tan buena o dígame su opinión, me gustaría saber cómo su opinión sobre la autora, sobre el libro. Y pues nada, para las personas que me están escuchando que no lo han leído, los motivo a que lo lean. Es un libro muy fácil, no es largo, es corto y pues enseña muchísimo de la cultura china. Entonces pues nada, eso es todo por hoy y los invito a que pasen por mi Instagram, es juanf.rosso. Ese es mi Instagram personal, ahí voy a estar publicando muchas cosas, mucho contenido, pues si les gusta, se suscriben y pues nada, nos estaremos mirando. En Facebook también me encuentran como Leer es Vivir, simplemente ponen así Leer es Vivir y pues van a encontrar como el contenido que les estoy pasando aquí por YouTube. En iVoox también voy a estar como Leer es Vivir y pues nada, nos escuchamos en una próxima ocasión. Adiós. Como dato curioso del podcast, les quería comentar que el número 8 en China es considerado de buena fortuna, ya que en mandarín se pronuncia igual o parecido a enriquecimiento. Por esta razón se decidió que la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín tuviese lugar el 8 de agosto del 2008 a las 8 de la noche con 8 minutos y 8 segundos.